En la siguiente presentación se hablará acerca de los rodamientos. En esta presentación se abarcarán los temas de la nomenclatura de ellos, su clasificación y unos ejemplos, más bien un ejemplo en 3D. Con nomenclatura nos referimos a las partes que constituyen lo que es un rodamiento. Aquí podemos ver que existen 5 principales partes de lo que es un rodamiento. Empezamos con la pista externa o el anillo externo, que se conoce más bien, que vendría siendo la parte del rodamiento externa, como lo vemos en esta parte, sería este anillo marcado. Y pues al contrario del anillo externo, existe el anillo interno, aquí en esta diapositiva mencionado como pista interna, que es la principal constitución del rodamiento, ya que se toman como bases principales. El siguiente elemento importante sería el elemento rodante, que en este caso lo podemos observar en forma de bola. En este ejemplo estamos observando un rodamiento de bola y su elemento rodante sería este. Por otro lado observamos como jaula lo que serían los retenedores de estas bolas que evitan que se salga de su lugar el elemento rodante y lo mantienen en su sitio. Y por último tenemos este objeto llamado obturación u obturador, que nos sirve para evitar que ingrese suciedad a nuestro sistema, y bien puede ir o no ir. Hay algunos ejemplos como el que se observa de este lado, donde no existe un obturador como tal, y los rodamientos, el elemento rodante, que en este caso son de bola, quedan expuestos. También pueden ser cambiados por algún elemento distinto, como en este caso observamos serían los rodillos. Ahora veremos su clasificación. Primero tenemos un rodamiento de tipo radial, que es de los más comunes. Es un rodamiento en este caso de bola, y bueno, constituye el tipo más común de rodamiento. Este rodamiento radial a bola está diseñado principalmente para resistir fuerzas que son perpendiculares a la dirección de su eje o cargas radiales. Algunos de estos rodamientos pueden soportar una fuerza radial y axial que actúa sobre el eje, y esta capacidad de carga axial radial combinada se logra mediante un contacto angular axial. Y en este ejemplo particular encontramos que este tipo de rodamientos pueden encontrarse a la venta ya prelubricados con grasa y sellados, o bien con sus protecciones laterales, como los obturadores que se mencionó anteriormente. En este caso particular no se observan esta protección. El siguiente tipo de rodamiento a tratar sería el de contacto angular. Este tipo de rodamiento es capaz de transmitir carga radial, así como carga axial, pero en un único sentido, y se fabrican dependiendo su aplicación con distintos ángulos de contacto se pueden encontrar. La cualidad de este tipo de rodamiento es que a mayor ángulo de contacto, mayor es la capacidad de carga y de empuje. Sobre este tipo de rodamiento también existen de este tipo de bolas de contacto angular de doble hilera, y estos pueden soportar cargas de empuje axial en ambos sentidos. El siguiente tipo es el de rodillos. Este tipo de rodamiento tiene elementos rodantes que en vez de ser de bola son cilíndricos, con un abombamiento cerca de los extremos para aliviar las tensiones causadas por una posible desalineación del eje. En específico, este tipo de rodamiento, que es el cónico, emplean elementos rodantes cónicos guiados por nervaduras en el anillo interior. Esto les permite así transmitir una carga axial en un solo sentido, y además de la carga radial. Y tenemos el rodamiento de agujas. Estos se utilizan cuando el espacio radial es reducido, y debido a que tienen gran capacidad de carga radial y no admite carga axial.
De este tipo de rodamiento existen con y sin pistas de rodadura. En aplicaciones con poco espacio, el eje o el alojamiento pueden hacer la función de pista de rodadura. Si bien los rodamientos mayormente se utilizan en un ámbito industrial, en máquinas o brazos, también los podemos encontrar en la vida diaria, como en los sistemas de las bicicletas, que van desde los rines hasta los pedales para hacer girar este sistema. Lo encontramos en cosas mucho más comunes y sencillas, como son los spinners, estos tipos de juguetes, por ejemplo, que se han vuelto muy populares. Y los encontramos hasta en las máquinas para tatuar, este tipo de herramientas de este tipo de sistemas. Y bien, para la demostración 3D se va a enseñar primero cómo es que se fueron realizando cada parte antes de ensamblar nuestro rodamiento. Para el primer elemento que realizamos fue el anillo exterior. Para esto hicimos primero un croquis en este plano front. Y bien, primero realizamos dos líneas constructivas en cada eje, más que nada para acotar, porque el único elemento que formamos fue un rectángulo y en él un arco, como aquí podemos verlo. Aquí ya también fueron cortadas estas partes de nuestro rectángulo y ya están acotadas con respecto a nuestras líneas constructivas principalmente. Después de esto, lo único que se realizó fue una revolución, y bien, al hacer nuestra revolución con respecto a este eje que observamos en nuestro eje X, creamos una revolución y aquí se puede ver que tenemos nuestro anillo exterior con nuestro espacio para tener la holgura del nuestro elemento rodante. Eso para nuestro anillo exterior. El siguiente elemento que se realizó fue nuestro anillo interior. En él, lo primero que se realizó fue, al igual que en la anterior pieza, un croquis. En él observamos los mismos elementos, una línea constructiva en el eje X para acotar nuestro rectángulo, que igual podemos observar es un rectángulo con un arco que corta aquí un pequeño espacio. Y bueno, a este le añadimos también un pequeño redondeo para estos lados. Y bien, eso fue lo único que se hizo. Se le hizo la revolución. Y bien, aquí con respecto a nuestro eje X, que aquí tenemos. Y bueno, esta es nuestro resultado final de nuestra pieza. El siguiente elemento que se realizó fue una esfera. Nuestra esfera, para que más bien son nuestros rodamientos, nuestro elemento rodante. Bien, para ello simplemente se realizó un círculo en nuestro croquis, que fue más bien un arco solamente, un arco acotado. Y bien, con nuestra revolución simplemente se hace la esfera que buscamos para convertirlo en nuestro elemento rodante. Y por último, nuestro elemento final fue el sujetador. Para este elemento sí se tuvo un mayor tuvo mayor complejidad este elemento. Primero se realizaron dos círculos, como podemos observar.
medidos con respecto a nuestros anillos anteriores presentados anteriormente. Y bien, a este círculo se le agregó una instrucción. Ok, después de ello, bien, para hacer para darle la forma de retenedor, se le agregó este otro croquis de este arco que podemos observar. Y bien, con ayuda de la herramienta cortar revolución, hicimos estas pequeñas espacios donde irían nuestros elementos rodantes. Se les agregó un redondeo a cada parte de las bases. Y bien, se le fueron agregando cada elemento con una matriz. Y por último, se hicieron estos cortes de estas piezas, donde tendríamos que poner nuestros sujetadores para poder ensamblarlo. Y finalmente nuestro ensamblaje quedó de la siguiente forma. Con nuestras respectivas relaciones de posición, obtenemos el siguiente ensamblaje. Lo único que faltó aquí fue precisamente ponerle sus tornillos en estos orificios, pero debido a un error en el toolbox aún no pude realizar eso. Pero si observamos, por ejemplo, si damos el giro, se observa que tiene las restricciones adecuadas y que solamente se mueve nuestro anillo interno y que nuestro anillo externo se permanece fijo. Entonces, al mover nuestro anillo interno o alguna de nuestras esferas, obtenemos el desplazamiento normal de un rodamiento de bola. Y eso sería todo.